Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de esa... Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados. Para vos, ¿qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9, columna que para hoy ha titulado Estados Unidos, consecuencias de una posible derrota. Bueno, el analista político siempre corre el riesgo de confundir sus inclinaciones personales con la realidad. Siempre he tratado de precaverme contra esa posibilidad. Sí. Y lo digo en este caso porque a algunos oyentes le puede sonar como una presunción poco realista o precipitada, esta cuestión que está marcándose en el título, sí, de una posible derrota de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que es necesario aclarar es cuál es el contenido o los datos de los cuales se infiere si un enfrentamiento militar sí, ha concluido o concluye con una victoria o con una derrota. Hay una cierta inclinación en el público menos compenetrado con estas cuestiones, por ejemplo, a medir esto por números de víctimas. Si uno de los bandos ha tenido 1000 muertos, bueno, el que va ganando es el que tiene menos de 1000 muertos. Bueno, con ese criterio, que sería extremadamente torpe, reduccionista, claro, extremadamente torpe, la guerra de Vietnam habría sido una derrota de Vietnam, que sufrió una cantidad innumerable de víctimas. Y sin embargo, nadie duda de que la guerra de Vietnam fue una derrota catastrófica para los Estados Unidos. Porque terminó siendo expulsado del territorio de Vietnam, y Vietnam a un altísimo precio, por supuesto, pero obtuvo sus objetivos, que eran la independencia nacional, el sacarse de encima el yugo imperialista, y además, en el caso particular de Vietnam, reunificar el país que había quedado dividido después del conflicto con los franceses, que también habían ganado. Sí. La derrota, la victoria, y en realidad se mide con relación a cuáles son los objetivos de cada bando. Algunos objetivos pueden ser tomados por cuáles son los objetivos declarados, y otros son objetivos que no se declaran, pero que están en la lógica de los acontecimientos. Por ejemplo, si midiéramos la derrota, la victoria de Trump en Medio Oriente en función de la declaración de que se iba a descabezar el gobierno de Irán y el régimen iraní iba a desmoronarse, evidentemente hasta el momento ese objetivo no solamente no se ha logrado, sino que aparentemente el régimen está más firme que nunca, y entonces tendríamos que hablar en ese punto de una derrota norteamericana. Ahora, si vamos a la lógica más objetiva de los acontecimientos, no es difícil negar
o por lo contrario, es relativamente fácil probar que las finalidades que perseguía Estados Unidos e Israel en la agresión a Irán consistían en desarmar la posibilidad de que Irán terminara de transformarse en una gran potencia militar que desafiara el equilibrio de fuerzas de Medio Oriente, que a lo largo de muchas décadas ha mostrado la hegemonía en ese punto del Estado de Israel. El Estado de Israel ha enfrentado a varios o a diversos y a múltiples países árabes con una sucesión de derrotas para el bando árabe que le han dado una especie de predominio absoluto en la región. Lo han transformado en inmune ante guerras realmente inenarrables como la ofensiva en Gaza, que digamos que medio mundo ha calificado de genocidio, y lo han mostrado a Israel como un Estado en cierto sentido invulnerable. El avance de Irán en ese punto, en ese sentido, constituye claramente para Israel en una amenaza. No en una amenaza, aunque Irán pueda hablar a veces de eso, de hacer desaparecer el Estado de Israel, pero sí en una amenaza en el sentido de poder responder al carácter agresivo que es constitucional en el Estado de Israel de una manera contundente que le ponga freno. Evidentemente la ofensiva, los bombardeos de la ofensiva israelí y norteamericana anterior pretendían desbaratar las bases y la producción misilística de Irán, y Estados Unidos e Israel llegaron naturalmente a la conclusión, más allá de que eso sea disfrazado en el mundo comunicacional, de que no habían logrado ese objetivo. Y con esta nueva guerra que iniciaron en Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, con un resultado inicial muy espectacular, porque no se puede negar la espectacularidad que adquirió la eliminación de Khamenei y de la cúpula, de una parte considerable de la cúpula iraní, pero está claro que eso, por un lado, no condujo a un derrumbe del mismo régimen iraní, sino que además tampoco logró su segundo objetivo, que era hacer una especie de guerra muy corta, de guerra relámpago, que en pocos días definiera la situación y que la definiera además solamente con el uso de una estrategia de bombardeo, o sea, de ofensiva aérea, sin necesidad de poner tropas en el terreno de Irán, que distintos analistas de geopolítica militar opinan que es una empresa muy ardua por las características del país, que es un país muy extenso, con 90 millones de habitantes, y con una preparación militar muy consistente, que bueno, mucho más consistente que el Estado de Irak, en el cual, se ha dicho de paso, Estados Unidos tuvo un triunfo militar seguido posteriormente de una derrota política, porque el régimen de Irak no es un régimen satélite de los Estados Unidos. Una derrota política es que después
fue reiterada en el caso de Afganistán, donde también Estados Unidos se impuso militarmente, pero después terminó teniendo que abandonar el territorio y dejarlo en manos de los afganos con una notoria derrota política. En el caso de Irán hay distintos análisis que están indicando, digamos, algunas conclusiones, permitiendo sacar algunas conclusiones que digamos que auguran, por usar un término moderado, una posible derrota. Por un lado está el hecho, que ya de por sí es altamente significativo, sí, de que todo indica que los países del Golfo que han sufrido los bombardeos misilísticos de Irán, con la destrucción o daños muy importantes en las bases norteamericanas de la región, han quedado, después de esa experiencia, advirtiendo que la confianza que durante décadas tuvieron de que esas bases fueran una protección para los estados de Medio Oriente alineados con Estados Unidos, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, de que esa creencia de que estaban protegidos es una fantasía, es una ilusión, que en realidad la presencia de Estados Unidos de ninguna manera los pone a cubierto de una ofensiva de Irán que pueda destruir no solamente su muy débil capacidad militar, sino incluso su economía petrolera, porque si Irán dispusiera o considerara que es necesario destruir las bases de la producción petrolera de los países del Golfo, hay analistas militares que señalan que hacerlo o no hacerlo depende estrictamente de una decisión iraní, porque no hay manera de interceptar la acción de los misiles de alta generación con los cuales cuenta Irán. De una semana a otra, porque la semana pasada hablamos de este tema también, han aparecido muchos datos, por lo menos para mí, muchos datos significativos en relación al tema del conflicto. Una de las cosas que pone en estado público un profesor norteamericano, se llama John Marnhaseiner, un conocido analista norteamericano que además es patriótico, no es un infiltrado comunista, digamos, ¿no? En Estados Unidos, señala, por un lado, que la guerra, este enfrentamiento fue desaconsejado a Trump por el jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano y por el Consejo Nacional de Seguridad, que ese organismo y el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos consideraban que era una guerra que no podía ser ganada. Con una estrategia puramente agraria, sino que iba a ser necesario invadir el país, que era muy poco probable que el régimen se desmoronara y que no se podía apostar a eso porque era una
adoptar una conducta completamente aventurera y aventurada. Magneides da en una entrevista que puede ser vista por cualquier oyente, digamos, ¿no? Da su conclusión de que la guerra con Irán está perdida y que no hay una vía de escape fácil. Claro, no sabe cómo retirarse ahora. Claro, es difícil retirarse sin reconocer una derrota. Claro. Y además, no se ha tenido conciencia de que Irán tenía un grado de preparación militar que le permitía resistir un ataque y transformar el conflicto en un conflicto de larga duración, que de alguna manera es lo que está ocurriendo, se está insinuando, ya lleva, ya lleva 14 días. Claro. 14 días o 15 días, según como lo midamos, desde el 28 de febrero. Y Irán, por ejemplo, mantiene su plena capacidad de bloquear el tránsito por el estrecho de Hormuz, con lo cual está infligiendo un daño económico enorme a la economía mundial, particularmente a la economía europea y a la de muchos países dependientes de la importación de petróleo. Para toda la economía mundial. Para toda la economía mundial. Sí, un encarecimiento enorme de los precios del petróleo y del gas y una falta de certidumbre acerca de la frecuencia con la cual se pueda recibir la provisión. Claro. De esas energías. Un país no europeo que está comprometido en ese sentido es la India. En la India yo veía ayer en la televisión escenas de restaurantes que han empezado a usar leña para sustituir el uso del gas. Claro. Y Estados Unidos, o sea, uno de los dos agresores, el más importante, por así decirlo, se ha visto obligado a Rusia a permitirle, por así decir, entre comillas, a permitirle a la India que importe petróleo ruso y gas ruso, sin sanciones. Claro. Y además ha declarado, la Unión Europea, entre tanto, ha liberado de las reservas de petróleo 400 millones de barriles para tratar de frenar en alguna medida el alza de los precios. Y a pesar de las críticas de Alemania, que se ha opuesto en ese sentido, porque se ve que tiene una apuesta fuerte puesta en la guerra de Ucrania, y en debilitar a Rusia, a pesar de eso Trump ha decidido levantar las sanciones contra cualquier país que pueda necesitar la importación de petróleo ruso. Son elementos indicadores de una situación de reconocimiento de la fragilidad y de las consecuencias que va adquiriendo esta situación. Como se prevé una gran crisis económica y alimentaria. Exactamente. Ahora, si además de eso, porque ¿cuál sería una victoria de Irán? No se trata de que Irán va a triunfar si logra destruir a Israel o destruir los asentamientos relacionados con los Estados Unidos en el Medio Oriente. Ya sería un enorme triunfo de Irán que esta guerra sirviera de escarmiento para Estados Unidos y para Israel en términos de que no se le ocurra
reiterar una amenaza o un bombardeo nunca más. La derrota de Vietnam de la parte de los Estados Unidos podría medirse en el hecho de que después de ser expulsado de Vietnam, a Estados Unidos en todas las décadas que han pasado desde aquel momento, no se le ocurre ni siquiera lanzar una cañita voladora sobre Vietnam. Fue escarmentado, aprendió que no podía pisar más el tierra de Vietnam. Si algo similar ocurriera con el caso de Irán, si Estados Unidos dijera, no, acá no tengo que tirar una bomba nunca más porque ya sé cuáles son las consecuencias, claro. Eso ya sería un enorme triunfo de Irán, porque le permitiría, entre otras cosas, sostener su programa de transformarse en una potencia militar, e inclusive hasta le permitiría transformarse en una potencia atómica, a pesar de que aparentemente el régimen de Irán no ha perseguido nunca como propósito fabricar la bomba, porque Khomeini reiteradamente, en base a fundamentos religiosos que para nosotros nos pueden parecer extraños o poco creíbles, pero porque somos totalmente ajenos a la cultura y a la religiosidad del pueblo iraní, porque aparentemente Khomeini consideraba que, que usar la bomba era un acto criminal. En ese sentido no estaba dispuesto a parecerse, ¿no?, a los países que están en posesión de una capacidad nuclear. Yo no quiero fiarme en ese sentido de que esa sea realmente la voluntad de Irán, porque si uno considera que el Estado de Israel es una potencia nuclear, no habría motivos o fundamentos muy racionales para negarse a equiparar la capacidad militar cuando se sabe, como Irán sabe perfectamente, que está enfrentando a un enemigo implacable como es el Estado de Israel. Ya eso ya sería una derrota norteamericana. Pero además están los efectos morales que acompañan a una derrota militar. Y los efectos morales, esa especie de enorme traspié que puede significar para Trump una derrota en Irán. Por un lado hay opiniones según las cuales las encuestas decían que el 80% del público norteamericano estaba en contra de la guerra con Irán y solamente el 20% de la base del núcleo más duro del apoyo a Trump respaldaba eso antes de que ocurriera y obviamente antes de que Estados Unidos pueda percibir esto como una derrota. Pero por otra parte, ya sin una derrota, con una derrota creo que esto se acentuaría, o con una prolongación del conflicto ya se acentuaría esto, el solo hecho de la persistencia de Trump en su deriva aventurera, que tuvo una especie de final feliz en Venezuela, pero parece ser que no va a tener un final feliz en Irán, ya le augura con fuertes presunciones una derrota electoral en las elecciones de medio término del mes de noviembre. Claro, se van a dar y si, como se presumen muchos medios, esa derrota le da
mayoría en ambas cámaras al Partido Demócrata, con todas las tensiones y furias que se han concentrado en el interior de Estados Unidos, y con una derrota a cuestas, es muy probable que Trump pueda terminar con un juicio y destitución de la presidencia de Estados Unidos. Pero el problema va más allá, porque Estados Unidos en este momento está librando una dificilísima lucha para conservar su lugar en la hegemonía mundial. Y la está perdiendo. La está perdiendo, aunque no la está perdiendo de una manera catastrófica e inmediata. No es que eso va a ocurrir o pudiera ocurrir en el término de 2 o 3 años, en un término de muy corto plazo. Yo coincido, y lo dije el sábado pasado con mi amigo Gabriel Fernández, de que cuando uno habla de eso, está hablando de un proceso histórico que digamos que vale para el medio tiempo. Que tiene ciertos plazos que son los plazos históricos, no los plazos del almanaque con el que nos manejamos todos los días. Pero también es cierto que una catástrofe, como puede terminar siendo esto, puede ser un elemento de precipitación de la caída de Estados Unidos del rango, en el orden mundial, claro. Del lugar que tiene en el orden mundial. Claro. Puede ser una precipitación porque, como no lo fue la derrota de Vietnam, porque Estados Unidos fue derrotado en Vietnam, pero en la década del 70 del siglo pasado todavía era una potencia no solamente militar, sino económica incontrastable en el mundo. Era claramente el país más avanzado del mundo en todos los sentidos. Hoy por hoy ya eso está muy lejos de ser real, porque por ejemplo China lo aventaja ya hoy, no mañana, ya hoy lo aventaja a Estados Unidos en 67 de las 76 más importantes tecnologías de punta. O sea, China en el terreno tecnológico y económico le está ganando ampliamente la batalla. Está produciendo entre el 70 y el 80% de los automóviles eléctricos que salen en todo el mundo. La red de ferroviaria de alta velocidad de China es 16 veces más extensa que la de Francia y 8 veces más extensa que la de toda la unidad europea. Claro, Estados Unidos siente que esa batalla la está perdiendo. Estados Unidos ni siquiera tiene trenes de alta velocidad. La está perdiendo indudablemente, claro. Entonces, Estados Unidos está perdiendo, claramente está perdiendo esa batalla, la batalla económica de fondo. Sí. Pero su poderío militar, y el hecho de ser todavía un país con una alta productividad del trabajo, puede hacer que la pugna por la hegemonía de se prolongue durante un tiempo histórico, a menos que de pronto algún acontecimiento catastrófico precipite esa situación. Bueno, claro, con las consecuencias que tiene aún siendo así, esa prolongación, ¿no? Claro, pero la precipitación es una posibilidad. En este momento, dada la situación que ha terminado por crear la guerra de Medio Oriente. Y eso creo que merece ser tenido en cuenta, no para, si ese fuera el caso, cantar victoria o declarar o levantarle el guante a uno de los boxeadores, sino por lo menos para seguir mirando con mucha atención cómo se desarrolla esta película y qué es lo que va aconteciendo en los próximos meses y años en la pugna por la economía global. Mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos,
puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local.